Hoy vamos a hablar de 9 plantas medicinales para cultivar en tu huerto o jardín. Empecemos por recordar que no te automediques y que antes de tomar cualquier infusión de una planta medicinal acudas a tu médico o especialista. Y por supuesto nunca dejes de tomar la medicina que te hayan podido recetar. Estas plantas no sustituyen las medicinas, las complementan. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las mejores plantas medicinales para cultivar en tu huerto o jardín que te ayudarán a mejorar tu salud y son fáciles de cultivar. Bueno, pero antes de comenzar con el listado de plantas, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes y que me dejes un me gusta a este vídeo que de verdad nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Ahora que comenzamos con la lista, las primeras que estáis viendo se tratan de la caléndula. Tiene una flor preciosa y propiedades medicinales estupendas. Esta flor tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. También tiene propiedades antiespasmódicas, antisépticas y desintoxicantes. Las flores se utilizan haciendo una infusión que te tomarás como si se tratara de un té para ayudarte con trastornos estomacales, gastritis, acidez y diarrea y otras soluciones. Es haciendo una infusión de aceite o un ungüento y que te puede servir para aplicar sobre las heridas leves u otras afecciones de la piel. La caléndula se puede sembrar prácticamente todo el año, se planta a pleno sol. Esta que estáis viendo ahora es la manzanilla. Las flores de manzanilla se pueden usar como infusión de té para curar problemas digestivos menores. La manzanilla es antiinflamatoria, antiespasmódica y te ayuda a expulsar, a eliminar el estrés y la tensión nerviosa. También la puedes utilizar externamente para lavar tu cabello, ya que le va a dar esos tonos medios dorados tan bonitos. La manzanilla se siembra en primavera y se puede plantar a pleno sol o a media sombra. No necesita mucha agua y te va a florecer más si el suelo está seco, es decir, si no tiene demasiado agua. Ahora pasamos a la menta. Esta planta medicinal favorece la digestión de grasas, lo que ayuda a reducir los niveles de colesterol y elimina sustancias nocivas del organismo. Es antimicrobiana y antiséptica. Se bebe en infusión hecha con las hojas de menta. Alivia el dolor de garganta, la tos y el resfriado. Para plantarla te conviene comprar las plantas pequeñas o hacer reproducción por esqueje. La colocarás a pleno sol o a media sombra y le gusta mucho tener el suelo húmedo. Lo que debes saber es que si las plantas a pleno sol, la hoja va a tener mucho más aceite, lo que se traduce en más poder medicinal. Es importante en la menta cosechar periódicamente las hojas y los tallos para darle una forma más compacta. Lo que estamos viendo ahora es una maleza que también es muy medicinal, que se llama llantén o plantago. Esa no la tienes que plantar. Si te fijas en los lugares de tu jardín donde no crece el césped, seguro que te está creciendo. Tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antimicrobianas, humectantes y cicatrizantes. Al apretar las hojas son aceitosas, lo que facilita que se puedan usar externamente. Las picas con un mortero y te las pasas por la zona de la piel donde tienes alguna quemadura. Y todo o picadura, cualquier cosa. Esta es la equinacia. Es una planta perenne preciosa de origen americano, muy medicinal. Se dice que algunas tribus indígenas ya la usaban para curar heridas de flecha o mordeduras de serpiente. Se puede aprovechar toda la planta desde la raíz, las hojas y las flores, ya que tienen muchos beneficios y propiedades medicinales como pueden ser antivíricas y antibióticas. La infusión o el té de equinacia es un clásico que se usa para curar todos los síntomas de las enfermedades del invierno, como el resfriado, el catarro y la gripe. La equinacia también tiene propiedades cicatrizantes, así que se puede usar en compresas para curar heridas superficiales como picaduras y mordeduras. Bueno, lo que vemos ahora es la pasionaria. Es una planta tropical de América que tiene una flor preciosa.
Se conocen más de 400 especies de esta planta. Tanto las hojas como las flores de esta planta tienen propiedades sedativas y se utilizan para promover el sueño y también para aliviar dolores menstruales y de cabeza. Se puede consumir en forma de infusión. Son plantas tropicales, por lo que no resisten el frío. En ocasiones, cuando hace mucho frío en zonas templadas, la planta se marchita, pero las raíces siguen vivas. Entonces, cuando viene la primavera, vuelve a brotar. La siguiente planta es el diente de león. Es una maleza clásica de todos los jardines y parques del mundo y ya te hablé de esta planta en el artículo de 6 malas hierbas comestibles. Te dejaré el artículo en la descripción. Tiene propiedades diuréticas, es un laxante suave y desintoxicante hepático y se consume como infusión principalmente y se pueden aprovechar tanto las flores como las hojas y la raíz. El aloe vera. La savia es refrescante y cicatrizante y hace siglos que se utiliza para curar infecciones, inflamaciones y llagas. La forma de utilización del aloe vera es pelar la hoja y aplicar la savia, que es como un gel sobre la quemadura, la picazón, la herida y cualquier otra afección que tengas en la piel. Pero siempre consultando antes a tu médico. Estas plantas prefieren los suelos arenosos y bien drenados. Le gusta el pleno sol y el riego moderado. Se reproduce por los hijuelos que salen de los costados de la planta. Te dejaré en la descripción un artículo muy interesante que he hecho sobre esta planta. La cúrcuma es una planta conocida desde la antigüedad como colorante amarillo de tejidos, como alimento o condimento alimentario y como medicina. Sus virtudes en las enfermedades de hígado o la vesícula y como digestivas, como remedio depurativo, como estimulante del apetito y de la digestión y en casos de infección febriles como la de la disentería u otras y como antiinflamatoria en las artritis. Fueron conocidas por la medicina popular de China y la India y fue traída a Europa por los comerciantes holandeses como especia. En nuestro medio la conocemos como ingrediente principal del curry, salsa picante por excelencia de muchos países orientales, y como colorante amarillo que bien haríamos en utilizarlo en lugar del colorante químico sintético tartracina que nos dan en sustitución del clásico azafrán. Ahora vamos a ver cómo hacer una infusión de estas maravillosas plantas medicinales. Agarras las hojas y las flores y las pones bien picaditas en un vaso o taza. Le echas agua hirviendo, dejas reposar 15 minutos, cuelas el resultado y ya está listo para tomar. El azúcar o la miel para endulzar quedan a tu gusto. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por quedarte hasta el final.